Vamos a continuar con el estudio de que habíamos empezado ya hace algunas semanas. Hoy quiero compartir con ustedes el estudio número 3, el que nos toca para hoy, Caín y Abel, modelos y antitipos o anticipatorios de Cristo e Israel. Yo sé que muchos no han estado o no han entrado en este campo de los prototipos y les ha de caer a algunos muy como raro, decir, wow, ¿qué está diciendo? No, sí, la Biblia habla de antitipos, prototipos y incluso todo lo del Antiguo Testamento. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de la realidad. Así como las cosas que Cristo vino a cumplir, que hablaban de Él, pues obviamente Él vino y las cumplió. Estamos hablando de muchas cosas y en su mayoría Cristo Jesús las cumplió. Todavía no están cumplidas todas, pero hay algunas que ya en su mayoría las cumplió. Incluso más de 300 profecías que vino Él a cumplir y eran en forma de prototipos. Entonces hay algunas que obviamente están un poquito obscuras y no las hemos todavía entendido, y yo quiero hoy presentar una de ellas. Da un tópico que no se toca mucho, no lo escucha uno mucho porque no sé a qué se deba, pero la escritura es clara en ello. Y vamos a mirar el prototipo de Abel, el nombre de Abel, pero que es un prototipo anticipatorio de Cristo Jesús. Bueno, vamos a mirarlo. Incluso las escrituras que yo le pase a usted ahorita en el estudio, las puede usted repasar en su casa y todo, y ver si concordan con lo que estoy diciendo. Vamos a mirar algunas escrituras. Empieza la escritura diciendo en el Lucas 11:47, y dice: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Quien está hablando obviamente de nuestro Señor Jesús, a los fariseos. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. El verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ahora, si nos detenemos a analizar un poquito la escritura aquí, nuestro Señor dice que la sangre de todos los profetas que han muerto se demandaría de esa generación, y empieza con Abel. O sea que para nosotros nos suena muy raro que Cristo incluya a Abel entre ese grupo de profetas, porque para nosotros nunca Abel no era profeta. Mas sin embargo, Cristo lo incluye en la sangre de los profetas. Desde Abel, él se va hasta Abel, y luego culmina con Zacarías. Zacarías, por si no sabemos quién es el hijo de Berequías. Viene siendo el profeta y sacerdote, el antepenúltimo libro que tenemos en la Biblia, ¿verdad? El libro de Zacarías, pues él es. Entonces, Cristo se está refiriendo a este profeta que estos judíos lo mataron en el templo. Entonces, cuando él dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, está hablando de que Abel era profeta también. El Señor lo está incluyendo dentro de la categoría de los profetas. Ahora, ¿será algo literal o será algo figurativo? Como sea, pero Él lo está incluyendo en los profetas. Si es algo figurativo, pues es algo que está prefigurando a alguien en el futuro, ¿no? Y si es algo que Él era profeta, que no tenemos récord de Él, que es lo que Él era, posiblemente sí. No tenemos ninguna profecía de Abel, ni nada de eso, pero sí tenemos algunas profecías de Enoc, por ejemplo, ¿verdad? Enoc no tiene mucho récord de él tampoco, mas sin embargo tenemos algunas profecías que están en el libro de Judas. Eso nos menciona que Enoc tuvo profecías que dijo sobre la segunda venida de Cristo, pero anyways, ese es otro tópico. Pero Abel podemos decir que él era un profeta también, de acuerdo a como Cristo lo está mencionando aquí en este texto. Y se va hasta, o sea que él hace un énfasis en que desde Abel hasta Zacarías, incluso dice que se ha derramado desde la fundación del mundo. O sea que
ahí comenzó todo con Abel, o sea, comenzó la muerte de los profetas, por decir así, ¿no? La muerte, la persecución, el derramamiento de sangre y todo ello, empezó con Abel, que la Biblia menciona que fue muerto de esa manera, y de ahí en adelante pues empezaron a matar a perseguir a toda la gente de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Cuando el Señor menciona a Abel como profeta, nos está diciendo algo, que él es un prototipo de Cristo Jesús, y ahorita les voy a decir por qué. Porque la Escritura dice que su primer hijo, a su semejanza, porque la Escritura es clara aquí. La Escritura en el verso 3 del capítulo 5 de Génesis dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y esa clave de decir a su semejanza es conforme a su imagen. Esto es muy, muy significativo, porque en efecto está excluyendo a Abel y a Caín de que ellos hubieran sido los primeros a su semejanza. ¿Me explico? Entonces aquí hay algo escondido, y en efecto debe de tener un propósito, el por cual Dios excluye a estos dos individuos de la genealogía, porque Él se va hasta atrás, o sea, Él se va desde que Dios creó al hombre, lo bendijo, y luego después dice lo que vivió Adán y engendró un hijo a su semejanza. Es imprescindible, ¿no?, de no notar aquí la exclusión que hace Dios. Podemos pensar que Dios tiene algo que enseñarnos con estos dos individuos, al no mencionarlos, al no agregarlos dentro de la genealogía de Adán. Entonces ellos prácticamente están excluidos y no caen en esa categoría. No quiere decir que no lo fueran. Recordemos que siempre Dios obra de esa manera, o sea, la genealogía de Adán no menciona a estos dos jóvenes como dentro de su genealogía por ese propósito, porque Él estaba usando a estos dos jóvenes, un prototipo anticipatorio de dos figuras que tendríamos en el futuro, o sea, el Señor Jesús y el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a mirar cómo las dos cosas se encajan muy bien. Aquí es donde está la confusión teológica de generaciones enteras concerniente a Caín y Abel, porque no captan el desarrollo del pensamiento de Dios, ni el plan que está mostrando aquí con las vidas de estos dos hijos de Adán, los cuales son prototipos anticipatorios de lo que pasaría en el futuro con Cristo e Israel. Ahora, de Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, en ninguna otra ocasión se menciona que la sangre, que una persona después de que muere, después de que su sangre se derrama y todo ello, que pueda la sangre todavía estar viva y clamar desde la tierra. Y entonces, para poder entender ese texto, qué es lo que clamaba esa sangre, vamos a mirar el libro de Hebreos en el capítulo 12. El escritor de Hebreos hace una referencia hacia esa sangre, y fíjense lo que dice. Cuando está hablando de Jesucristo, que Él murió y que la sangre que entró y que en el lugar santísimo y roció la sangre en los utensilios y todo ello, dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Se imagina? O sea que este escritor de Hebreos está conectando la sangre de Cristo con la de Abel, porque dice que las dos hablan. Dice que la de Abel, aquella hablaba, y no sabemos qué es lo que hablaba, pero ahorita vamos para allá, ahorita vamos a explicar un poco sobre eso. Y dice, pero de Jesús el nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, en otras palabras, el escritor de Hebreos está conectando la sangre de Abel, diciendo que en efecto, aquella sangre que estaba, la primera sangre que se derramó en el suelo, la que Caín derramó, era una sangre justa y que estaba clamando, o que estaba orando, o que estaba hablando con Dios de una forma para perdonar a alguien, ¿verdad? Y porque la sangre de Cristo es lo que hace, ¿verdad? Nos habla también en ese sentido. Si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las cabras y de los palominos y todo, no pudieron hablarle a Dios para poder que Dios nos perdonara a nosotros, lo hizo una sangre, la sangre de Cristo. Esa es la que habla mejor que la de Abel. Si la de Abel era un prototipo de Cristo, aquí el escritor nos está diciendo que en efecto era, porque dice que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que esa sangre clamaba? ¿Qué es lo que clamaba? En realidad lo que la sangre estaba clamando hacia su hermano era por perdón.
Ahora, concluimos entonces que la sangre, pues, era el perdón. Dios le perdonó a Caín por lo que su hermano estaba pidiendo para él. Si él, ¿qué es lo que clamaba Abel desde la tierra? Bien posible que, de acuerdo a lo que dice Hebreos 12:24, estaba clamando por perdón. Porque si era un pecado el que acababa de cometer su hermano de muerte, y que era digno con la muerte, Abel estaba clamando por su hermano, por perdón. Perdónale lo que él ha hecho. Incluso Cristo Jesús es lo mismo que clamaba cuando lo mataban a él. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, el prototipo está perfecto ahí, ¿verdad? No podemos decir que no es de esa manera. Cabe y encaja perfectamente. Ahora, cuando nosotros miramos que esa marca de Caín era más bien un perdón, lo podemos mirar cuando él le dice que Caín creía que lo iban a matar, a donde quiera que él fuera. Mas sin embargo, el Señor dice, ninguno te va a matar. Dice, porque de cierto te digo, que si alguien matara a Caín, 7 veces sería castigado. Y en efecto, fíjese bien, Israel, la misma sentencia que hay para todo aquel que quiera hacerle algo a Israel. Israel no lo pueden destruir nadie. Israel está protegido por Dios. Asimismo, de esa misma manera como estaba protegido Caín, el cual era un prototipo de Israel, y el cual Abel era un prototipo de nuestro Señor Jesús, porque por la propia sangre que clamaba de la tierra, le decía a Dios, perdona a mi hermano. Y eso es lo mismo que Cristo vino a hacer con su pueblo, aquel pueblo que lo mataba, aquel pueblo que lo agredía, aquel pueblo que después le dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. ¿Me explico? Ahora, esa es la marca de Caín. La marca de Caín no era lo que en la frente o en la mano o es el otro. La marca de Caín era el perdón que Dios le perdonó. Le dijo, no solamente porque tu hermano está orando por ti, porque tu hermano, la sangre que está derramada en el suelo, esa es la que me está diciendo que no te lo tome como pecado. Y entonces, por eso es que de ahí en adelante, Caín, por la fe también, es perdonado. Se va a su tierra. Y otra de las cosas que usted debe tomar en consideración también de todo esto, en este tipo de interpretación, es que si Caín fuera como muchos lo dicen, ¿no? Como muchos Caín es el malo, el malísimo, el que hubo descendencia de donde vinieron descendencias de gente mala y que por eso viene el diluvio y todo eso. Y son puras cosas que no se han puesto a leer bien el texto y el contexto para leer que no es eso. Porque si fuese así, fíjese bien que no hubiera sido posible que Dios, el Espíritu Santo, mencionara la descendencia de Caín. Y si usted sigue leyendo, dice que se fue para otra tierra, incluso tuvo descendientes, todos los nombres de sus descendientes, por una larga lista de descendientes, hijos de Caín. ¿Por qué digo que eran santos? Porque el Señor los bendijo también, porque una vez que Dios te bendice a ti, por medio de su perdón, tú eres hijo de Dios. Si Él bendijo a Caín, le perdonó por lo que él hizo, porque su hermano estaba orando por él. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros también somos bendecidos por aquel que ora por nosotros, por aquella sangre que entró, aquella sangre que se derramó, y nosotros éramos dignos de muerte, mas sin embargo dijo, no les tomes en cuenta su pecado, ¿verdad? Esa es la idea de Dios, en poner desde aquel entonces, Él puso un prototipo de lo que sucedería en el futuro, y ya ha sucedido ahora con nuestro Señor Jesús. Ahora termino con esto. Los paralelos entre Jesús y Abel. Abel era pastor. Abel era un cuidador de ovejas o un pastor, ¿verdad? Jesucristo se refiere a sí mismo como el buen pastor. Ahora, número 2, sacrificio. El sacrificio de ambos fue agradable a Dios. Dios aceptó el sacrificio de Abel, ¿verdad? Y el de Caín no lo aceptó. Bueno, el de Abel lo aceptó el Señor y también aceptó el de Jesucristo. ¿Se acuerda? Cuando Él dijo, en ti estoy complacido, y con su misma sangre entró al lugar santísimo y todo ello. Los dos fueron asesinados. Jesucristo fue asesinado por su propia raza y Abel fue asesinado por su propio hermano, ¿verdad? Así que tienen paralelos bien significativos, bien semejantes. A la sangre de ambos habló, ya se los mostré eso. La sangre de ambos habló, la de Cristo habló, la de Abel habló, ¿verdad? Eso era una sangre viva. Ambos hombres tenían fe en Dios. Abel actuó según su fe al sacrificar la ofrenda primogénita a Dios, y Jesucristo actuó en su fe sacrificándose a sí mismo, ¿verdad? Pero lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Él se sacrificó a sí mismo. Dice, a mí nadie me quita la vida, dice, yo la doy voluntariamente por todos. O sea que sabemos que el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros. El castigo de Caín es similar a lo que Israel enfrentó después de matar a Jesucristo. Caín era un vagabundo en aquella tierra, fue maldecido
bueno, más bien la tierra fue maldecida por su causa, y los israelitas pasaron a hacer lo mismo, se dispersaron durante los varios años, y aún después siguen dispersados después de la crucifixión, siguen todavía dispersados y nómadas en todo el mundo, ¿verdad? Ese es un paralelo que llena el prototipo ahí. El hermano Abel lo mató por envidia, y los fariseos se entregaron a Jesucristo también por lo mismo, por envidia. El cordero sin mancha, Abel ofreció un cordero, pero mujer sin mancha. Jesucristo se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha. Y ahí tienen los textos, Corintios 5:21, Juan 1:29 y así. Pero usted conoce su Biblia, usted ya sabe dónde están todos esos textos. Justos, ambos eran los dos justos. Recuerde que Hebreos capítulo 11:4 dice que Abel era justo. Y Lucas 23:47 habla de Jesucristo el justo también. Ahora, yo quisiera decir algo sobre este tipo. ¿Podrán las personas que creían en Dios en aquel entonces, que eran justos también? ¿Y por qué la Escritura cuando los menciona a ellos, no menciona como justos? Es algo para pensar, ¿no? Eran justos, obviamente, pero cuando alguien se refiere a ellos, cuando Jesucristo se refiere, por ejemplo, a Jeremías, a Daniel, cuando se refiere a Isaías, ¿por qué no se refiere como los justos? ¿Acaso no eran justos? Lo que pasa es que no leemos con cuidado, pero cuando Cristo menciona y dice Abel el justo, es significativo. Él está subrayando la palabra justo solo porque es un prototipo de él mismo. Tengamos cuidado cuando leamos. No es algo que se escribió de más, se puso de más o algo pasó ahí. No. Es que todo tiene, en la Escritura todo tiene su en dónde va. No es algo de más, ni de menos, ni nada. Eso es algo bien significativo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchos justos hubo también, y muchos justos son mencionados por nombres, mas sin embargo no son mencionados como justos. ¿Me explico? O sea, quiere decir que es significativo cuando el Señor menciona a Abel y le llama justo, y cuando los discípulos le mencionan al Señor Jesús que mataron al justo, pues obviamente estamos hablando de la misma persona, nomás que este es el verdadero que ya vino y cumplió la profecía como debe de ser, y Abel era solamente el prototipo de ese justo que vendría, ¿no? Eso es claro. Ahora, y la última cosa que podemos comparar con él es la genealogía. No tiene genealogía, ninguno de los dos tiene genealogía. Abel no es contado dentro de la genealogía de Adán. Eso es significativo, es lo que así empezamos hablando, ¿se acuerda? Cristo no es contado dentro de la genealogía del ser humano tampoco. Usted lea el capítulo 1, verso 1 de Juan, usted mirará que no tiene genealogía. Así que hay que ser honestos en estos tipos de interpretaciones, y no están hablando a gritos, que es un paralelo, es un prototipo entre Abel y de Cristo, solamente que Abel era algo simbólico, algo real pero simbólico, que vendría en el futuro, ¿verdad? La Biblia habla mucho en ese sentido. Y bueno, con esto vamos a terminar, así terminamos ya. Dios le bendiga, amén.